Hola, hola, te doy la más cordial bienvenida a esta masterclass multidimensional, otra manera de comprendernos. Mi nombre es Carolina, fundadora de Cielo Sagrado, Terapias para el Alma y desde finales del 2021, Academia de Terapia Vibracional. Estoy demasiado contenta de que te estés dando este espacio para poder escuchar esta clase y para abrirte a concebir la realidad desde otra perspectiva, desde otra vereda. Esta clase es para ti si albergas, aunque sea así, un pedacito en tu corazón de la idea de que somos más que un cuerpo físico y de que hay partes o extensiones de nosotros viviendo en otros planos, en otras realidades. Así que nada, te doy la más cordial bienvenida y sé que esto te va a servir porque estamos conectados con el todo y podemos tener acceso a esas conexiones. Y esas conexiones nos van a dar paso para la autogestión. ¿Y para la autogestión de qué? Bueno, de nuestra vida, de nuestro bienestar, del encontrar ese equilibrio que está en todos nosotros, pero que con la vorágine de la vida mundana muchas veces se pierde. Y encontrar este bienestar es un bien, valga la redundancia, para nosotros y también para el resto, porque no nos podemos entender como seres separados de los demás. Así que te va a gustar muchísimo. Vamos a hablar sobre los planos de frecuencia vibracional, sobre las dimensiones, sobre las densidades, sobre qué significa estar anclado a la 3D. Vamos a hablar sobre la geometría del cuerpo, sobre nuestros cuerpos, para qué sirven, cómo se interconectan, qué es lo que hacen, cómo recibimos energía, cómo esta energía es dirigida a nuestro cuerpo y vamos a terminar con una propuesta de trabajo energético que lo que va a hacer en el fondo es conectarte con tus centros energéticos y conectarte con la polaridad terrestre y con la polaridad celeste. ¿Para qué? Para tener un primer acercamiento al contacto con el guía que todos tenemos. Así que solo te pido escuchar con apertura de miras, abrirte a una comprensión de a lo mejor términos o conceptos que no has escuchado nunca y que disculpen mi voz post-COVID. Vamos con la clase. Este es nuestro planeta, la Tierra, y desde las diferentes religiones y desde la tradición mística, ocultista, nos enseñan o nos muestran que la Tierra es como una especie de escuela. Y esta escuela es un lugar al que nosotros tenemos que asistir a vivir, a vivenciar, a experienciar diferentes procesos de aprendizaje que nos van a ir nutriendo de experiencias y de saberes que en algún punto nos van a ayudar a expandir nuestra conciencia. Entonces en esta escuela hay una serie de cursos que tenemos que ir sorteando para poder ganar amplitud en cuanto a la comprensión de la realidad, o sea, abrir nuestra conciencia. Y desde esto que yo les he contado, podemos entender que hay planos de evolución de la conciencia, como cursos que hay que ir pasando, como una escalera por la cual hay que ir subiendo. Entonces, y bueno, dado la existencia y el conocimiento de estos planos evolutivos de la conciencia, es muy válido preguntarse cuántos son estos planos, por ejemplo, o cómo vamos de un plano a otro, cuándo hacemos esto, o hay interconexión entre estos planos, y acá se me ocurre remontarnos a los conocimientos de nuestros ancestros. Y con esto quiero decir, no a la humanidad que conocemos como tal, sino que a las humanidades que existieron previas a esta. Todo lo que respecta a los planos de la conciencia, de alguna manera ha estado documentado. Y hay personas en esta época y en épocas anteriores que han tomado estos conocimientos y los han profundizado aún más. Y ellos se dieron cuenta que los planos evolutivos de la conciencia tienen que ver con las frecuencias de vibración. Y las frecuencias vibracionales son, por ejemplo, el sonido. El sonido es una vibración. Entonces aquí se hizo un paralelo con las notas musicales, porque cada nota musical tiene una frecuencia de vibración que es equivalente a uno de estos planos. Y también hay otra ejemplificación que tiene que ver con los colores, con la luz. Cuando la luz, un rayo de luz, entra a un prisma y se disgrega en todo este espectro de color, cada uno de esos colores también tiene una vibración particular que coincide con estos planos. Ahora, también nos preguntamos ahora, estos planos, ¿cómo los llamamos? Porque hay líneas de estudio que los llaman densidades y hay otras líneas de estudio que los llaman dimensiones. Entonces, ¿qué
es qué cosa. Para efectos de esta masterclass vamos a definir densidad como el estado en el que la materia vibra en una determinada frecuencia. Y aquí la palabra clave es frecuencia. Y la dimensión como un espacio concreto dentro de una densidad. O sea, la dimensión está dentro de una densidad. ¿Por qué digo para efectos de este curso? Porque en la literatura pueden encontrar una confusión entre dimensión y densidad. Pero con los ejemplos que les voy a dar ahora, yo creo que les va a quedar claro más o menos cuál es cuál. Entonces, nosotros a estos estados de evolución de la conciencia les vamos a llamar densidades. Y ya vamos a ver a qué hace referencia las dimensiones. Entonces, con este ejemplo podemos ir ya disgregando un poco este asunto. Nos vamos a focalizar en el planeta Tierra, nuestro planeta. Nosotros somos seres que están en la tercera densidad. Tenemos una vibración, tenemos energía y además tenemos materia. Esas tres condiciones nos hacen seres de la tercera densidad. En ninguna otra densidad hay estos tres elementos como un conjunto. Eso es propio de la nuestra. Ya a medida que uno va avanzando de densidad, vamos prescindiendo de la materia, entonces las dimensiones que están por sobre la tercera son sutiles, son más energéticas que de materia. ¿Ya? Entonces, nosotros nos vamos a poner en el caso de este ejemplo, de esta fotografía, de nuestro planeta Tierra, que es un cuerpo celeste 3D. ¿Por qué es 3D? Porque lo podemos percibir con nuestros sentidos. Podemos ver que la Tierra es esférica, podemos ver que es de color azul, podemos tocarla, podemos sentirla, podemos olerla. La Tierra es de la tercera densidad. Entonces asumimos que por sobre la Tierra está la cuarta densidad y que bajo la Tierra está la segunda densidad. Ahora, la densidad nosotros la vamos a asumir como un plano vertical, ¿cierto? Está la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y ahí sí hacia arriba. En cambio, las dimensiones, como decía la definición, que refiere a un espacio concreto dentro de una densidad, las dimensiones las vamos a asumir como una serie de situaciones paralelas dentro de una densidad. Es decir, vamos a suponer que esta es nuestra Tierra actual, la Tierra en la que tú y yo estamos dando esta clase, yo la estoy dando, tú la estás escuchando, pero a lo mejor en otra dimensión paralela hay otra Tierra en la que no hay humanos. Y puede haber además otra en la que los humanos somos todos felices y no hay guerra y estamos en armonía con la naturaleza. Y hay otra más en donde nunca hubo humanos y están los dinosaurios. Y a lo mejor hay otra que está en el año 3800 y estamos a puertas de una guerra. ¿Ya? Son todas realidades 3D, pero son vidas paralelas 3D. ¿Sí? Son diferentes situaciones de la tercera densidad. Entonces, con esto podemos comprender que las dimensiones las podemos asimilar de manera horizontal y las densidades de manera vertical, porque todas estas realidades siguen siendo realidades concretas y físicas de la tercera dimensión, perdón, de la tercera densidad. Avanzamos. Aquí tenemos otro ejemplo de lo que vendría siendo la densidad. Sabemos que esta es la primera densidad, la segunda, y aquí estamos ubicados nosotros, ¿cierto? Que somos energía, vibración y materia. Ahora, esta foto, yo tomé la anterior y la di vuelta para hacer el paralelismo entre horizontal y vertical, para identificar las densidades y las dimensiones, pero esta foto no sería del todo precisa porque la forma resulta en nuestra tercera densidad. En la segunda densidad es la dualidad, lo masculino, lo femenino, lo bueno, lo malo, la luz, la oscuridad, es energía, es puramente energía y vibración, no hay formas. Por lo tanto, esta Tierra acá deberíamos entenderla de otra manera. Y la primera densidad es este impulso que lo crea todo, que no tiene límites. Y de ahí para arriba, la cuarta densidad tiene que ver con, por ejemplo, entendernos como un grupo de, y no como seres disgregados o aislados del todo. ¿Ya? Y de ahí hacia arriba el nivel de conciencia es exponencial. Cada vez te vas sintiendo más en consonancia con el todo. De hecho, se dice que los guías habitan las dimensiones superiores, los guías que todos tenemos. ¿Ya? Entonces, aquí hay un ejemplo de cómo estudiaríamos las densidades y estos planos de evolución de la conciencia. Ahora también algo muy importante de decir es que cada uno de estos niveles evolutivos está habitado por seres con conciencia.
Hay seres con conciencia 2D, seres con conciencia 3D como nosotros, hay seres de la cuarta densidad, de la quinta densidad. Todos estos seres necesitan vivir experiencias de esa densidad para poder después avanzar a la que sigue y finalmente unirnos con todo y con el todo. Y aquí puse otro ejemplo, y este ejemplo es más llevado a los seres humanos de tercera densidad, y nos vamos a fijar en estos monitos verdes. Aquí tenemos un ser en la tercera densidad. Este es un ser que perfectamente puede ser tú viendo esta clase, ahora, en este momento. Estás en la tercera densidad, ¿cierto? Todavía tu nivel de conciencia no ha alcanzado un estado de iluminación que te permita ascender a la siguiente. Nosotros estamos viviendo experiencias constantemente. Este eres tú. Pero puede haber en otras dimensiones, recuérdense que las dimensiones las vamos a asumir como horizontales, dentro de una misma densidad, puede haber otro tú que está en este momento a lo mejor casándose. Puede haber otro tú en el siglo V. Puede haber otro tú huyendo de la Inquisición. Puede haber otro tú en mil años hacia el futuro, preparándose para ir a investigar no sé qué cosa. Puede haber otro tú a punto de morir en otro momento, en la China antigua, por ejemplo. Entonces, de esto que les estoy contando, aparece otro concepto alucinante que tiene que ver con el tiempo y con estas llamadas vidas anteriores o vidas pasadas. Y acá nos damos cuenta, en esta dimensionalidad que es horizontal, que todo está sucediendo al mismo tiempo y que el tiempo, esta linealidad temporal, lo que pasó antes, lo que está pasando ahora y lo que está pasando después, es algo que entendemos desde la 3D, pero que no necesariamente es así. Ya el tiempo lineal es un constructo de la tercera dimensión, porque nosotros entendemos las cosas de esa manera. Todavía nuestra conciencia no nos permite poder entender muchas otras cosas. Así que hemos creado el pasado, el presente y el futuro, pero entendiendo que todo está ocurriendo de manera simultánea, tú puedes entender que tus vidas pasadas no son pasadas, sino son simultáneas, y que lo que tú haces hoy va a afectar a las vidas del futuro, futuro, comillas, y a las vidas que están sucediendo en el pasado, pasado, comillas, ¿ya? Porque todo está interconectado. Entonces puede ser que un día tú te despiertes de un sueño y dices, ¡ay, me duele la espalda! No aguanto el dolor de espalda que tengo. Y claro, porque puede haber otro tú en otro momento histórico viviendo una batalla, una guerra, o luchando y peleando como los vikingos, ¿cierto? Entonces tú dices, a lo mejor, ahí habría que preguntarse, ¿qué guerra estoy viviendo yo en mi presente? ¿Qué batallas estoy viviendo a diario que me tienen tan adolorida? ¿Ya? Y si yo empiezo a hacer a lo mejor un trabajo conmigo misma de autoconocimiento, de desarrollo personal, puedo interferir en cómo mi yo que está batallando puede sobrellevar e incluso podría hasta ganar la guerra, porque todos estamos conectados, pero para poder generar esa conexión, tengo que tener una conexión consciente con mi guía. Porque el guía es el que gestiona todas estas situaciones que yo les estoy mencionando. El guía es el que me provee esa información para yo poder sobrellevar ciertas situaciones. El guía es el que tiene acceso a todo, porque el guía está fuera de esta linealidad temporal. El guía ve todas las vidas viviéndose de manera simultánea. Entonces puede ser que tú hayas hecho algo o algo acertado o alguna acción asertiva en otra vida que te sirva para enfrentar esta. Y esa información te la provee el guía. ¿Cómo te la provee? En forma de imágenes, en forma de sensaciones, en forma de señales que uno de repente es capaz de leer, como ver el subtexto dentro de la vida cotidiana que a uno le sucede. Pero eso pasa porque tú te conectes con las partes de ti que usualmente no están conectadas, que es toda esta dimensión energética de la que vamos a hablar un rato más. Este es un tema apasionante, estimulante, te maravilla, te vuela la cabeza. Y pucha, a mí me encantaría que todo el mundo pudiese tener acceso a esto. Yo no soy experta en este tema, yo soy una apasionada y he leído muchísimo y estoy tratando de transmitir de la mejor manera que puedo lo que yo entiendo, que es mi verdad y que no tiene por qué ser la tuya. Y ahí el mayor filtro que tenemos todos para identificar qué resuena y qué no resuena con nosotros en nuestro corazón.
lo que yo te estoy diciendo, ¿te mueve algo? ¿Te para los pelos? ¿Te da como algo en la guatita? Porque si es así, sí es tu verdad. Y que sea tu verdad por un momento o por un tiempo no tiene por qué ser para toda la vida. Uno va cambiando porque va aprendiendo otras cosas y porque todos cambiamos. ¿Ya? Eso. Creo que terminamos este tema y ahora vamos a ver... Ah, mira, me faltó esto. Me faltó esto, que esto es importante decirlo y mencionarlo. Este es un diagrama que es un poco enredoso, pero si es que te apasionó tanto como a mí este tema y quisieras meterte a investigar, porque hay mucho para leer, muchísimo, en mucha literatura, en muchos blogs, en muchas publicaciones y en muchas canalizaciones, porque mucho de este conocimiento se obtiene a través de personas que son canal y que se contactan con seres de otros planetas, con seres en otros planos de evolución de la conciencia, que constantemente nos están ayudando, ¿ya? Y yo creo que esto es tan real como que tú me estés escuchando al otro lado de la pantalla. Esta es mi verdad y es lo que resuena conmigo. Pero bueno, en todas estas publicaciones a veces se habla de densidad y de dimensión para referirse a los planos de evolución de la conciencia. Y aquí hay dos líneas súper potentes. Hay una corriente que dice que son 7 densidades y ellos operan bajo la ley de del 7 o de las octavas, ¿cierto? La octava es como la escala musical, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Entonces ellos dicen que hay 7 planos de evolución de la conciencia y que cada uno de esos planos se subdivide en 7. O sea, habrían subdensidades. Pero por otro lado, hay toda una corriente potente también que habla de que no son 7, son 12. 12 dimensiones. En ambos casos, reitero, se ocupan estos términos para referirnos a la evolución de la conciencia, pero en uno hablan de 7 densidades y en otro hablan de 12 dimensiones. Me parece que es bueno hacer esta aclaración para que ustedes tengan alguna noción y puedan entender lo que vayan leyendo, para poder asimilarlo de mejor manera. Bueno, al igual que las personas que hablan de las 7 densidades, los que hablan de 12 dimensiones, también dicen que hay 12 subdivisiones por cada dimensión, ¿cierto? Entonces, cada una de estas escalafones se subdivide y se subdivide y se subdivide y se subdivide. Pero los dos hablan de lo mismo. Y el ejemplo más claro de esto es que aquí yo les puse el mismo pianito con las mismas teclas, solamente que en la escala de 7 ocupamos solo las teclas blancas y en la escala de 12 ocupamos las teclas blancas y los tonos, que son estas notas negras, ¿ya? Y aquí hay términos de la física y de la música que yo ahí no me quiero meter porque incluso le pregunté a una amiga y me costó mucho comprenderlo. Pero en sencillo, en simple, dimensión y densidad, por lo general en la literatura, hace referencia a planos de evolución de la conciencia. Lo que pasa es que en una hay una división mayor y en el otro es un poco menor, pero en el fondo es lo mismo. Por eso que también se pueden encontrar contextos que dicen que nosotros vamos a pasar a la 4ª densidad. Y en otros textos pueden aparecer que vamos a pasar a la 5ª dimensión. Y si se fijan, 4ª densidad y 5ª dimensión están en el mismo escalafón. Estamos hablando de lo mismo. Bien, con esto he terminado la parte de las dimensiones, de las densidades. Nos pasamos un poco a lo que tenía que ver con las vidas simultáneas o conocidas como vidas pasadas. Y ahora vamos a ver cómo nos anclamos nosotros a la 3D. Porque nosotros somos seres que han decidido venir a la 3ª densidad. Y eso es un regalo. Y ya vamos a ver por qué.